pero cuando estoy estresada es peor. O sea, es peor. Siento como que se me diluyen las cosas que tengo que hacer en la mente, pierdo todas las cosas, no sé dónde las puse. Entonces, esa constante niebla mental, también obviamente los cambios de humor, la irritabilidad, el cansancio, ¿no? También eso impacta. También, obviamente, cuando uno está estresado, y eso me acuerdo muy, muy claramente cuando hace muchos años tuve un problema de gastritis, lo primero que me preguntó el médico es si yo estaba estresada. Para mí el ejercicio y la meditación me han ayudado muchísimo a controlar mis niveles de cortisol y a manejar el estrés en el día a día. One, two, three, four. Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer. Hoy hablaremos con Yanira de un tema que afecta profundamente nuestra salud y bienestar, el cortisol elevado. Aprenderemos sobre el funcionamiento de esta hormona, cómo nos puede afectar y lo más importante, aprenderemos estrategias efectivas para mantenerla en niveles saludables. Si no lo has hecho todavía, recuerda de suscribirte para que no te pierdas los nuevos episodios. Y si te gusta el podcast, coloca un review. Nos encantaría saber de ti. Mi Jani, hola, qué gusto saludarte. Qué bueno este episodio, Valeria, porque la verdad es que el cortisol es tan importante para nosotros, para la salud, y la verdad es que los efectos que puede tener esta hormona en nuestro cuerpo son bastante altos. Así que bueno, no sé, mi Vale, empieza tú a explicarnos qué es el cortisol. Bueno, esta hormona ha salido en los últimos años, meses, como a la luz, ¿no? O sea, siempre la hemos tenido, siempre ha sido parte de nuestro organismo, pero era como una hormona por ahí a la que no le prestábamos mucha atención. Gracias a que ahora se habla mucho más abiertamente de temas de salud, de las hormonas especialmente, ¿no? Tú sabes, ahora se habla mucho de la perimenopausia, de la menopausia, de desórdenes hormonales relacionados con la tiroides, por ejemplo. También ha salido a la luz esta hormona que es producida por las glándulas adrenales del cuerpo. Las glándulas adrenales, para los que no saben, se encuentran aquí atrás, cerca de los riñones, en esta área atrás de la espalda y ellas son la que nos ayuda, es una hormona esteroide que nos ayuda a manejar o controlar el estrés. En condiciones normales, el cortisol cumple funciones como regular el metabolismo, entonces controla cómo el cuerpo utiliza las proteínas, las grasas, los carbohidratos, ayuda a controlar la presión arterial, regula el ciclo del sueño-vigilia con niveles más altos por la mañana cuando nos despertamos, que nos sentimos como más despiertas, más pues alertas y más bajos por la noche, induciendo al sueño. Ayuda a suprimir la inflamación, aumenta el nivel de azúcar en la sangre cuando es necesario, no cuando es innecesario, y gestiona nuestra respuesta al estrés, preparando al cuerpo para las situaciones de acción o de peligro, ¿no? El llamado fight or flight, o Pelea o huida. Ujú. freeze también, ¿no? O congelarte, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con el cortisol? El cortisol surge cuando nuestro cuerpo se mantiene alerta por demasiados periodos prolongados de tiempo. Es decir, que tú sientes que constantemente estás en ese eje eh, huida, peligro o congelamiento. O sea, todo el tiempo estás permanentemente te sientes estresada. Ahora, nuestro sistema nervioso está diseñado para liberar cortisol solo en respuesta a situaciones de estrés súper agudo, ¿no? Como por ejemplo, no sé, estás manejando y se te cruza alguien y tú frenas, obvio, entonces te dispara todo, ¿no? O, no sé, por ejemplo, estás en la cocina y te salta una gota de aceite o de agua hirviendo, entonces tú saltas para evitar que eso te haga daño. Pero una vez que pasan estas situaciones, que a todos nos pasan en el día a día, los niveles de la hormona deberían normalizarse. Deberías bajar nuevamente a este estado de rest and digestion, podríamos decirlo, ¿no? Que estás Ujú. más descansado y que todos los otros sistemas de tu cuerpo, como la digestión, etcétera, se activan normalmente. Cuando estamos en el modo huida, peligro, huida, batalla, huida, congelamiento, yo no creo que a nadie le dé ganas de irse a comer una hamburguesa, por Mm. ejemplo.
se te paralizan ciertas funciones del cuerpo para que tú puedas realmente estar en modo de supervivencia. Ahora, si vivimos como vivimos hoy en día, mucha gente con un estrés crónico, producto de cómo es las ajetreadas rutinas y nuestra vida diaria, ¿no? Desde la presión en el trabajo, las preocupaciones financieras, las responsabilidades de la casa, ¿no? Familiares, incluso hasta este exceso de información a nivel de social media, mantiene constantemente activado nuestro sistema que responde al estrés. Entonces, esto resulta en una producción súper excesiva y constante de cortisol, algo para lo que nuestro cuerpo evidentemente no está diseñado. Ujú. Entonces, creo que así podemos hablar en un inicio de por qué es importante esta hormona, cuál es su función en nuestro cuerpo. Y no sé si ya ni quieres hablar un poquito de los efectos que pasa en nuestro organismo si vivimos constantemente con el cortisol elevado. Sí, o sea que la verdad es que qué buena explicación, mi vale, porque la gente algunas veces no entiende lo que está pasando cuando nosotros nos estresamos, que ahí cuando nos estresamos suben los niveles de cortisoles en el cuerpo y como tú dices, o sea, se paraliza todo. ¿Por qué? Porque, o sea, el sistema simpático, el sistema nervioso simpático es el que se prende y el parasimpático, que es el de la homeostasis, el de la tranquilidad, el de lo que tú dijiste, el sistema digestivo, el de descanso, ese se frena y no está haciendo nada porque tú estás en constante estrés. Y me encantó lo que dijiste, mi vale, porque definitivamente, o sea, el estrés, mira, el estrés no es malo. O sea, cuando se nos suben los niveles de cortisol, porque, bueno, porque estamos manejando y viene un carro y se nos mete, bueno, es bueno que se nos suba el cortisol porque estamos enfocadas, pendientes. Cuando, no sé, si estamos esquiando, patinando, tenemos que estar pendientes de todo, pues que de no doblarnos un pie. En esas cosas son buenas. O tal vez mañana tengo que entregar un informe del trabajo y es importante tal vez estar todo enfocado y ahí está bien esos niveles de estrés. Ahora, cuando es crónico, cuando, no sé, estoy en un matrimonio de 15 años que no quiero estar, cuando tal vez estoy viviendo en el día a día porque no tengo plata por años, por meses, ahí es donde está el problema. Y cuando nosotros estamos en ese nivel de estrés constante, en nuestro sistema, ¿verdad? En nuestro cuerpo, se nos empiezan a manifestar varias cosas y varios efectos negativos, ¿no? Una de las cosas que yo he visto, me vale, es que cuando nosotros estamos alterados, ¿verdad? Y especialmente para las mujeres, tú que nos estás escuchando y nos estás viendo, un cortisol elevado puede promover el almacenamiento de grasa específicamente en la zona abdominal. Yo, mi vale, yo creo que en este momento o estoy perimenopáusica que estoy o estoy súper estresada porque la barriga se me hinchó. Y este tipo, ¿verdad?, de grasa visceral está relacionado con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y, por ejemplo, diabetes tipo 2. Y tenemos que entender que una de las principales causas, si no es que es la primera causa de las mujeres mayores, es enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón. Y bueno, nosotras que ahorita estamos en este proceso que las hormonas no fluyen y el estrógeno baja, ahí también el corazón nos afecta. Otra de las cosas que los niveles de cortisol algo altos, ¿verdad? El exceso de cortisol también puede interferir en la producción de otras hormonas claves, como estaba diciendo ahorita, como el estrógeno, como la progesterona, como la testosterona, o sea, la progesterona, testosterona y estrógeno. Y eso nos puede afectar nuestros ciclos menstruales y puede inclusive subir todos esos síntomas que nosotros tenemos en la perimenopausia y menopausia, y por eso creo que tenemos que tener cuidado. Creo que la otra cosa, mi vale, también el sueño. Wow. O sea, ya dijimos que el cortisol era necesario y es necesario para despertarnos. Yo veo el cortisol es como un 9 to 5, o sea, es como, debería estar como prendido durante el día y en la noche durmiendo y después otra vez se prende durante el día. Pero cuando nosotros tenemos niveles de estrés
muy cargados, ¿verdad? Eso nos puede influir y causarnos insomnio o interrupciones del sueño, ¿no? No sé, efectos en el sistema inmunológico también, porque somos más susceptibles a las alergias, a las infecciones, toda la parte del desgaste muscular. ¿Por qué? Porque el cortisol elevado puede descomponer la proteína para convertirla en glucosa, lo que el tiempo hace que eso contribuya a la pérdida de masa muscular. Y sabemos que después de los 30 años nosotros perdemos masa muscular. Entonces, con altos niveles de cortisol, perdemos aún más, ¿no? No sé si tienes otros que quisieras, otros problemas negativos que puede causar mucho cortisol por mucho tiempo, ¿no? Yo creo que también impacta mucho cuando estás así constantemente estresado en temas de concentración, de Mm, memoria. Yo creo que cuando, a raíz de que, bueno, yo viví la menopausia muy joven, pero eh, cuando y se me empezó a olvidar muchas cosas, ¿no? Pero cuando estoy estresada es peor, o sea, es peor. ujú, Siento como que se me diluyen las cosas que tengo que hacer en la mente, pierdo todas las cosas, no sé dónde las puse. Entonces, esa constante niebla mental, también obviamente los cambios de humor, la irritabilidad, el cansancio, ¿no? También eso impacta. También, obviamente, cuando uno está estresado, y eso me acuerdo muy, muy claramente cuando hace muchos años tuve un problema de gastritis, lo primero que me preguntó el médico es si yo estaba estresada. Entonces, todo esto afecta nuestro sistema digestivo, puede impactarnos a nivel de, que te dije, gastritis, el intestino irritable, el reflujo, y todo eso puede exacerbarse y esto puede ser muy grave, puede llevarte a úlceras, etcétera, ¿no? Hay que tener ujú, cuidado con el sistema digestivo. Y también, obvio, otro problema, el problema óseo. ¿Por qué? Porque si estamos constantemente con el cortisol elevado, eso impacta en la absorción del calcio, ujú, que hace que perdamos la densidad ósea y que con los años también podamos desarrollar mayor riesgo de fracturas. Si, por ejemplo, si te tuerces el pie, antes era una simple torcedura, se te inflamaba el listo, ahora puede ser que te rompas el pie, ¿no? Em, ujú, el tema aquí es que muchas veces nos acostumbramos a vivir así. O sea, nos acostumbramos a vivir cansadas, con un sobrepeso que no podemos explicar, problemas de sueño, irritabilidad, el tema justamente de que no tenemos la falta de concentración. Aceptamos como que esto es parte de la vida, ¿no? Y lo decimos, bueno, simplemente me estoy haciendo mayor, em, o bueno, será la menopausia, que eso vamos a hablar en un momento, cuando en realidad pueden ser señales muy claras, creo yo, de que nuestro sistema de respuesta al estrés está totalmente ya al límite, ¿no? Sobrecargado, ya se vuelve un tema crónico. Entonces, ujú, creo que eso sí es algo que nos puede, definitivamente impacta nuestra calidad de vida ujú, y no sabemos cómo podemos manejarlo. Y aquí viene un tema que sí me gustaría hablar, que es la confusión que a veces se da entre los síntomas de la menopausia y el cortisol elevado. Ojo, cuando hay el descenso natural de las hormonas como el estrógeno, la progesterona, la testosterona, porque hemos llegado a esta etapa de la vida, la perimenopausia, la menopausia, que es, ya sabemos que solo un día, en el cual hemos tenido nuestro periodo menstrual por 12 meses. El descenso de esas hormonas que protegen, como tú bien dijiste hace un momento, nuestro corazón, que protegen el sistema nervioso, hacen que todas estas nos volvamos más sensibles, por así decirlo, a estas hormonas del estrés. Entonces, por tanto, nos volvemos más propensas a mantenernos estresadas, a sentirnos ansiosas, a vernos afectadas por situaciones que antes tal vez no nos impactaban tanto, que antes no nos importaban, pero que ahora sí tienen un peso emocional en nuestra vida. ujú, Y ahora sí nos decimos, ah, pero ¿por qué me he vuelto tan, no sé, emocional? Si a mí antes me resbalaba todo, pero ahora, ay, no. O si tú te ves abrumada, por ejemplo, a mí me pasa, yo antes tenía muy buena respuesta al estrés, podía trabajar y
no sé, tenía eso antes de casarme, claro, y tener hijos también, pero podíamos lidiar con muchas situaciones al mismo tiempo, multitasking, y yo con el pasar de los años y también el ritmo constante de una vida agitada, hacen que en mi caso particular yo me bloqueo y no puedo responder efectivamente a las situaciones de estrés. Me cuesta mucho apagar muchos fuegos al mismo tiempo. Ya no Ujú. tengo esa habilidad que tenía antes, ¿no? Entonces, esto puede hacer que mucha gente confunda los síntomas del cortisol con los de la perimenopausia o la menopausia, llevando tal vez a diagnósticos que no son los concretos, que son incompletos y que no abordan la raíz del problema. Por ejemplo, hablemos de síntomas como los sofocos y sudores nocturnos, que aunque típicamente son asociados con la perimenopausia, porque este cambio en corporal que se produce por un neurotransmisor cerebral que regula la temperatura del cuerpo, el cortisol elevado también puede causar desregulación en la temperatura corporal y en la sudoración excesiva durante la noche. Entonces, eh, sí hay que monitorear esto de cerca. Los cambios de humor y la irritabilidad. Sí, la fluctuación hormonal de la menopausia puede causar inestabilidad, pero el cortisol elevado también afecta de manera directa a los neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo. Pero Mi Vale, yo quiero mencionar algo aquí porque me parece interesante para las personas que nos escuchan o que nos están viendo, y les voy a contar como mi historia y lo que me ha pasado. Tú sabes, y las personas que nos escuchan regularmente, gracias, yo soy una persona que medito, que hace ejercicio constantemente. Y comes para saludable mí, ¿ah? y comes muy saludable también. Ajá, pero por ejemplo en estas dos cosas, bueno, esas cosas me hacen, para mí el ejercicio y la meditación me han ayudado muchísimo a controlar mis niveles de cortisol y a manejar el estrés en el día a día. Llevo más de un mes bastante irregular, ¿ok? Por temas de trabajo, porque tenía visita y todo. Y bueno, como te lo he dicho, porque si ustedes no saben, Valeria es mi coach de menopausia, pero yo se lo he dicho a Valeria que ahorita estoy, que no me aguanto. Y dos cosas, te lo quería mencionar porque dos cosas de lo que dijiste. Uno, la parte de los sofocos. Ahorita Ujú. estoy, o sea, mal porque me despierto varias veces en la noche sudando y luego me despierto otra vez porque me da frío y me tengo que arropar y así estoy. O sea, que me arropo y me desarropo. Y estoy un poco más irritable que lo normal. O sea, es como ya no quiero ver gente, no quiero hablar con nadie. Mi mamá es así como, por favor, pero quiero hablar contigo. Yo no quiero, no quiero. Y me parece interesante lo que dices porque también siento que puede ser, como no estoy haciendo el ejercicio regular que estaba haciendo antes, casi que todos los días, ni estoy meditando todos los días, yo creo que Ujú. eso puede ser una causa también, mi vale, de cómo me estoy sintiendo ahorita, ¿no? Definitivo, y ahora lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero todos esos, y a veces no, y a veces es así, o sea, a veces no podemos hacer más, a veces lo que tú dices, visitas, trabajo y tal, hace que nos descuidemos. Eh, pero vuelve al punto, cuando estuviste con visitas estabas súper estresada, ocupada, pendiente de que todo saliera bien, estabas con Ujú, mucho trabajo en esos días. Naturalmente no puedes, no te encontraste el momento para hacer lo que tú haces en tu rutina diaria, que tal vez te ayude más. ujú, Entonces, todo eso puede llevar a situaciones un poco límite que hacen que, entonces, ¿qué pasa cuando tú cuando estás cansada, cuando no has dormido bien? Tal vez no te alimentes correctamente claro, todo es un círculo vicioso. la supervisión. Entonces empieza Claro. el aumento del peso, Ujú. Uy, la grasita abdominal que empieza ahí a acumularse otra vez. ujú, eh, pero también la grasa abdominal no es solamente un tema de las hormonas, también es un sello distintivo, imagínate esto, del cortisol elevado. ujú, La fatiga, que no queremos hacer nada, el agotamiento, que también está relacionado con un ujú, agotamiento adrenal en las glándulas adrenales, relacionado con el estrés crónico, la reducción de la libido. Si tú estás ujú, agotada, no te va a interesar, no ujú. te vas a sentir llamada a, wow, quiero tener intimidad. ¿Por qué? Porque estoy fulminada, quiero Claro. dormir, Ujú, etcétera. Entonces, el tema de la neblina, niebla mental, lo que hablamos hace un momento, ujú, ujú, sí relacionado con las hormonas del progesterona, estrógeno, pero también si tú estás mega estresada, porque hay ujú, mucha gente,
no esté en perimenopausia o menopausia, muchas mujeres que llevan una vida hiperestresada o al límite, se les cortan los periodos menstruales, se Mm, pausan sus periodos menstruales. ¿Por qué? Porque el estrés las lleva a esas situaciones y a mí me pasó un par de veces cuando me vine a vivir acá a Estados Unidos, que estaba con mucho estrés del cambio de país, que yo que era una mujer súper regular, se me fue como por 2 meses la menstruación, yo estaba ok. embarazada. Era simplemente que mi cuerpo no pudo más. Estaba Ujú, llevando una vida muy intensa en ese momento. Entonces, ujú, toda esta superposición de síntomas, es importante manejarlo porque yo sé, no todo, y ya yo lo digo mucho en mis charlas, a no todo se le puede echar la culpa a la menopausia. sí, total. O sea, todos nuestros males. También hay otros temas, por eso me pareció interesante hablar hoy del cortisol, porque eso también puede ayudarnos a manejarlo de mejor manera. Yo sé Ujú, que es un círculo vicioso, si estás con síntomas te da estrés, y si te da estrés, entonces se te corta, etcétera. Pero yo creo que eso puede crear mejor un ciclo de retroalimentación donde nosotros podemos ver cómo manejarnos mejor para mantener en el mejor equilibrio posible nuestro sistema hormonal. Y no sé si tú ujú. quieres un poquito aquí, Miriam, de las Sí, estrategias. o sea, a mí me gustaría, mi vale, que para la persona que nos está viendo, que nos está escuchando, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Hablar un poco qué es lo que podemos hacer con el cortisol, ¿por qué? Porque sí se puede. O sea, a mí lo que me encanta de lo que nosotros hacemos, ¿vale? Y de ayudar a las mujeres en este camino, tú en la menopausia, yo con las transiciones de vida, es que sí hay formas naturales de que nosotros podemos agarrarnos de eso para manejar las cosas. Yo creo que voy a empezar con una que para mí me llega en el corazón porque ahorita está complicado, pero es el sueño, ¿no? Es establecer rutinas de sueños que sean constantes, que sean consistentes. ¿Por qué? Porque el cortisol y el sueño están íntimamente, o sea, están conectados. Y para regular los niveles de cortisol y poder dormir mejor, hay varias cosas que podemos hacer. Una es mantener un horario consistente, acostándote y despertándote a la misma hora todos los días, incluyendo los fines de semana si puedes. Yo sé que algunas veces tenemos una cena, salimos, lo que sea, pero es importante. Otra de las cosas, nuestro cuerpo debería estar 1 o 2 grados, ¿verdad? Por debajo de nuestra temperatura. O sea, deberíamos de tener el ambiente 1 o 2 grados por debajo. Entonces, si tienes aire acondicionado, si tienes un ventilador, todo lo que haga para que tu cuerpo disminuya 1 o 2 grados, ¿para qué? Para que puedas dormir mejor. La exposición a las pantallas, esto lo hemos hablado una y otra vez, pero si puedes media hora, 1 hora antes de acostarte, ponte a leer un libro, escribe en un journal, o sea, haz cosas que te ayuden. Puedes prender una vela, puedes tomar suplementos naturales como el magnesio, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos un buen descanso, no solo nos reducimos el cortisol, sino que también permite, ¿verdad?, a esa recuperación hormonal y todas las cosas que pasan como el sueño, como la memoria, el control de hormonas, la síntesis de proteínas, etcétera, ¿no? Entonces todo esto está pasando. Em, Hay otra más que yo estoy segura que tú también tienes, pero voy a decir otra. Técnicas del estrés Ujú. que te pueden ayudar, que son efectivas. Y lo dije ahorita, para mí yo creo que lo que estoy viviendo, aparte de la perimenopausia, tiene que ver porque no he estado meditando. O sea, yo medito generalmente si tengo 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos en la mañana cuando me levanto y no lo estoy haciendo. Entonces, para mí la meditación es importante. A otras personas le puede ser la respiración también, técnicas como el 4-7-8. Respiras en 4, o sea, inhalas en 4, te quedas en 7, o sea, con la respiración adentro, y botas en 8, en una cuenta de 8. Prácticas como el yoga, la, la conciencia plena, o sea, estar presente en todo lo que vives en el momento en que lo vives con curiosidad, todo eso te lleva a que te bajen los niveles de cortisol. Entonces, estas dos pueden ser cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Definitivamente sí, y eso va de la mano también con una buena alimentación. O sea, es que Ujú, nutrirnos impacta
nutrirnos saludablemente impacta directamente los niveles de cortisol. Entonces aquí sí es clave, por ejemplo, mantener los niveles estables del azúcar en la sangre, que es un tema con el que yo Ujú, estoy lidiando los últimos 4 meses, que me salió un poquito alta el azúcar. Y lo que primero que me dijo mi doctor es evita los ayunos prolongados. En tu caso, no hagas ayunos de 16 horas, haz de 12, 13, 14. ¿Para qué? Porque no te genera un estrés adicional el que ujú, te mueras de hambre y quieras comer y tal. Evita los azúcares, los carbohidratos simples, porque eso te dispara el estrés. Y ahora que lo he bajado muchísimo, pero muchísimo al azúcar y a los azúcar y a las grasas refinadas, siento un poco de la diferencia. Hay que comer más alimentos ricos en magnesio. Si podemos tomar un suplemento, está bien, pero si puedes comerte verduras de hoja verde, frutos secos, ujú, semillas, ahí lo encontrarás directamente desde la naturaleza, ¿no? Grasas saludables, siempre lo hablamos, como el aguacate, el salmón, el aceite de oliva extra virgen, también nos ayuda a mantenernos en forma. Y un tema bien importante es aquí reducir la cafeína, especialmente después del ujú, mediodía. ¿No? Esto es un tema porque en toda la región somos muy cafeteros, nos encanta el café, pero después del mediodía, bájale. La gente sabe cuál es su resistencia a esto, ¿no? A la cafeína y hasta dónde puede llegar. ujú, Incluye alimentos antiinflamatorios, la cúrcuma, el jengibre, frutas, especialmente los frutos rojos, que son llenos y cargados de antioxidantes que te ayuden de manera natural a desinflamarte. También considera los adaptógenos, que son estas hierbas o raíces que se adaptan. Si tienes mucho estrés, te bajan el estrés. Si necesitas más energía, te ayudan a sentir más energía, ¿no? Como la ujú. ashwagandha, la rodiola, el ginseng, que ayudan a regular la respuesta al estrés. Y como siempre decimos con Yanni, hazlo guiado por una persona, por un profesional de la salud, ¿no? Ujú. Y si tú, Yanni, no sé, quieres hablar de alguna otra más que puede ayudarnos O a sea, mantener. la actividad física. O sea, yo no, yo sé que hay mucha gente, y tal vez a ti que nos estás viendo, no sé, no te gusta hacer actividad física. Mira, mira, cosas tan sencillas como irte a caminar en la naturaleza, eso te baja los niveles, te nivela los niveles de cortisol en el cuerpo. Entonces, para mí, la actividad física, lo que sea que quieras hacer, mira, 10 minutos, te pones a bailar, hay tanto que yo creo que siempre podemos conseguir algo que nos ayude. Eh, Mi vale, esto lo hemos hablado tanto, las conexiones Ujú, sociales, ¿verdad? Y significativas, las importantes, cuando hay estudio tras estudio que cuando las mujeres, ¿verdad? Están con otras mujeres, y por eso yo creo que siempre estamos buscando el momento para estar con amigas, pero cuando las mujeres están con otras mujeres o alrededor de niños, nuestro cuerpo produce oxitocina y la oxitocina es un químico del cuerpo, ¿verdad? Que nos relaja. Entonces nos relaja, o sea, producimos oxitocina y se nos bajan los niveles de cortisol. Todo lo que podamos hacer para, cuando estamos con gente, yo el sábado estaba en una fiesta con mis amigos, mira, nos reímos, hicimos juegos, nos tiramos al piso y es como, se me fueron todos los problemas, todos los pensamientos negativos, simplemente porque estoy alrededor de gente. Entonces es importante. Yo creo que una última que a mí me ha ayudado, que me gustaría hablar también, es poner límites, ¿sabes? Tal vez antes yo me preocupaba mucho como siempre quería ayudar a los demás y apoyarlos, entonces me ponía siempre como de segundo a mí y no de primero. Y me ha ayudado a establecer esos límites para bajar mi estrés. ¿Por qué? Porque cuando cada vez, y esto lo hemos dicho varias veces, pero cada vez que le estoy diciendo sí a alguien, me estoy diciendo no a mí. Y eso me estresa, obviamente, y me suben los niveles de cortisol, ¿no? sí, yo creo que es muy importante también ser amables con nosotras mismas, ¿no? Es importante entender que, em, ok, ¿cuáles son nuestras prioridades de verdad? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y hacer no más de 2 o 3 tareas Ujú, el día, o sea, no cargarnos de cosas, porque al final cuando tú ves esa lista llena de cosas que además solo de mirarla ya no haces nada, te queda ujú, otro estrés adicional. Entonces, como ser prácticas en eso, o sea, ujú, 2, 3 tareas máximo para que así puedas descargarte y puedas descansar, ¿no? Crear rituales de autocuidado que no sean negociables, lo que tú decías, meditar, leer un libro, salir a caminar, tomarte un té rico, conversar con alguien, no sé, cosas que hagas para ti y que te inviten también a conectar
socialmente con otras personas y a desconectarte digitalmente, que eso siempre, siempre no nos lleva mucho, la verdad. Si tú consideras, después de haber escuchado nuestro episodio, que puedes tener el cortisol alto, hay pruebas disponibles que te las pueden realizar. A mí me la realizaron el año pasado, mi doctora me recomendó. Ya te lo miden aquí en los laboratorios en Estados Unidos. Hay pruebas de cortisol. El que te hacen, que es el más común, al menos el que yo me hice, es el de la saliva, que te toman una muestra durante son 4 veces al día en unos tubitos y vas dejando una muestra de saliva a las 7 de la mañana, a las 12 del día. Creo que la otra es a las 5 de la tarde y la última antes de irte a dormir. Y lo haces consistentemente y eso lo vas y lo llevas, lo dejas en la refrigeradora, lo llevas al laboratorio y ellos pueden medir cómo se encontraba tu estrés en la, en la, durante el día. Generalmente tienes que tener un poco el estrés elevado en la mañana, o sea, el cortisol elevado en la mañana cuando te despiertas un poco para que te dé ese boost que te impulse a hacer cosas. La noche debería caer. Pero ahora, si el rato de irte a acostar a dormir tienes el cortisol elevado, eso es una señal que hay que tomar en cuenta. O si te levantas agotada y tienes el cortisol bajo en la mañana, podría ser una señal de que, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tienes ese desajuste, no? Eh, Hay otros también que se hacen en sangre, hay otros que hacen con la orina, eso depende del doctor que lo solicite, pero creo que es importante si tú consideras que esto está interfiriendo con tu calidad de vida, si el estrés crónico y excesivo está interfiriendo con algo que te haga sentir bien a ti, es hora de pedir esas pruebas, porque el sistema hormonal hay que tenerlo lo más cuidado posible. Acordemos que las hormonas rigen casi todos los sistemas del cuerpo. Y entonces, el sistema digestivo, reproductivo, nervioso. Entonces, es importante recordar que cuidarnos no es un lujo, es una necesidad biológica, ¿no? Y que las mujeres necesitamos priorizar siempre nuestras necesidades para estar saludables y poder seguir con nuestro ritmo. No sé, Mía, ni siquiera acotar algo más antes de concluir. No, yo creo que, o sea, está súper bien. O sea, si nos estás viendo, nos estás escuchando, recuérdate que tú tienes el poder de cambiar tu vida y tu salud depende de ti. Entonces, todo lo que puedas hacer para bajar el cortisol, hazlo. Hay dos libros que los podemos poner en abajo, pero uno es La solución del cortisol de Talbot, de la doctora Talbot, y el otro puede ser El código del estrés. Y estos libros exploran, ¿verdad? O sea, cómo el estrés crónico puede impactar en los sistemas hormonales femeninos, ¿no? Como lo estamos hablando el día de hoy. Entonces, creo que es importante, mi Vale, y por eso, Vale y yo todos los jueves salimos con un nuevo episodio, porque mientras más información tú tengas, más poder y más decisiones informadas vas a poder hacer para tu vida. Sí, yo me pondré un libro que me compré recién que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Que es una explicación súper linda y accesible de cómo el estrés crónico afecta a nuestros cuerpos desde una perspectiva evolutiva. Ujú, Que lo ponemos en las notas del episodio. Eh, Creo que este capítulo ha sido muy informativo. Creo que es una responsabilidad, como siempre decimos con Yanni, de transmitir algo que hoy en día es un tema del que se habla muchísimo y del que hay todavía mucha ujú, desinformación. Si tú consideras que el estrés maneja tu vida, que tú ya no tienes control sobre cómo te sientes, si te ves afectada tu salud, em, no solo a nivel físico, sino emocional. Ujú, emocional, te recomendamos, habla con un profesional de la salud y lo que siempre decimos, si te gustó este episodio, compártelo con esa persona que crees que necesita escuchar, lo que está pasando por una etapa de estrés crónico, que le pueda servir esta información para buscar ayuda y poder salir adelante. Nos ujú. encantaría si este episodio lo compartes en tus historias y en los etiquetes para que más personas se puedan beneficiar de este contenido que con mucho amor preparamos Jan y yo cada semana. Nos vamos despidiendo por el día de hoy. Muchas gracias a todos quienes nos ven, nos escuchan. Y Millani, hasta la próxima semana. Nos vemos en un episodio más del podcast Saludablemente Mujer.